Muy buenas tardes. Nuevamente estamos en el programa Testimonios y agradecemos la presencia de Pili, ¿verdad? Que ya había iniciado el programa pasado. Bienvenida, Pili, a este programa. Gracias, Padre. Gracias, muchas gracias por invitarme. No es presumir nuestra vida, no es presumir lo que somos, sino presumir lo que Dios está haciendo en nosotros. Y de eso se trata, ¿verdad? Quien ha descubierto desde la fe la presencia de Dios y la obra de Dios no puede quedarse callado, comparte lo que Dios está haciendo en su vida. Entonces vamos a pedir al Señor que nos asista, envíe y derrame el don de su Santo Espíritu, no solamente sobre Pili, que nos va a compartir, sino también en nosotros, que vamos a recibir este testimonio. E iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Padre Celestial, que nos haces ver cuánto nos amas, hasta dónde nos amas en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos en nombre de tu Hijo amado, derrama el don de tu Santo Espíritu, el fuego de tu Santo Espíritu, el rocío de tu Espíritu en nuestros corazones. Derrama el don de tu Santo Espíritu sobre Pili. Señor, ponle las palabras que tú quieres nos comunique en sus labios, en su corazón, pero también derrama el don de tu Santo Espíritu sobre nosotros, que vamos a recibir este Evangelio hecho carne, y danos todas las gracias que necesitamos para recibir estas luces y animar nuestro camino hacia ti, Señor, que eres nuestro principio, nuestra alfa y nuestra omega, nuestro fin. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues, como quien ha visto una película, ¿verdad? La semana pasada nos decía, un poquito compartiendo acontecimientos muy puntuales en su vida, también de su familia, su relación con Dios, etcétera. Y ahora vamos a dar este testimonio, ¿verdad? Siguiendo esta dinámica de preguntas y respuestas. Pili, indudablemente que lo que habíamos escuchado la semana pasada, llegaste con los mormones porque tenías un vacío de vida, tenías hambre de Dios, y entonces en un momento muy especial, ¿verdad? Aquellos hermanos te invitaron, tú fuiste, recibiste la doctrina y te bautizaste en menos de lo que canta un gallo, ¿verdad? Así fue. Bien, y bueno, más tarde, Pili, le pido, ¿verdad?, que me apoye en el seminario, en la contabilidad del seminario. Yo tenía la administración del seminario Mayor San José, y ella, pues, a pesar de ser de otra religión, dijo, sí, yo apoyaré, y vino, pero tenía que pedirle permiso a su pastor, a su obispo, y su obispo también le dijo, bueno, pues si vas a ir, vete y haz las cosas bien. ¿Fue así? Sí. Bien, creo que está apagado el micrófono, no sé. Y bueno, después ella regresó a la iglesia, recibió la preparación, ¿verdad?, necesaria, recibió el sacramento de la confirmación, y públicamente en una Eucaristía ahí en Plaza Américas a las 12 del día, ¿te acuerdas el día? Sí, era un día de Pentecostés, el día que recibí por primera vez la comunión, de hecho, de manos del Padre Cecilio, en ese domingo en Plaza Américas. Un día de Pentecostés, entonces ahí van quedando mensajes, ¿verdad? Y bueno, pues ella hizo profesión de fe diciendo en qué creía, las verdades fundamentales de todo cristiano católico, y así comienza entonces su camino en la iglesia, y totalmente
también entregada a la iglesia, asumiendo un apostolado. Ella vio cómo Dios se fue manifestando cuando comenzamos la administración en el seminario. Doy testimonio de que no teníamos muchos recursos, siempre estuvimos limitados de recursos, ¿no es así? Sí, así es, Padre. De hecho, era increíble cómo se manifestaba la divina providencia, porque cuando yo llegué al seminario eran cerca de 50 seminaristas, el equipo formador, los trabajadores, entonces había que darle de comer a todos, el desayuno, la comida, la cena. Yo veía cómo guisaban pues grandes trastes de comida y pues siempre había para todos. Es increíble cómo Dios manifestaba su providencia. Y entonces, pues no solamente era la alimentación, había gastos fijos. ¿Recuerda los gastos fijos? Así es. Aquí quiero aclarar algo bien importante, porque en la época en que yo llego al seminario, anteriormente a que yo llegara al seminario, Padre, quiero comentar, yo viajaba mucho. En mi trabajo estábamos con la auditoría de los ingenios azucareros. Sin embargo, en el 2006, justamente por el mes de junio, el gobierno expropió los ingenios azucareros y yo ya no tuve que viajar. Y en agosto de ese año fue cuando el Padre me llama y pues yo ya tenía libres, porque anteriormente solamente regresaba a mi casa los fines de semana, entonces ya podía yo estar en el seminario. Y recuerdo el día que yo llegué al seminario, así pues no conocía nada, ¿no? Entonces recuerdo cómo se reestructuró todo lo de la contabilidad, cómo se organizó todo, y pues los gastos que se tenían que ver pues eran los alimentos que lo proveían los bienhechores, y pues era los mantenimientos, el gas, la luz, el teléfono, la nómina de los trabajadores, muchas cosas. Aunado a esto y conociendo a nuestro párroco, estábamos en el seminario y nació el proyecto de la librería. Entonces, cuando yo era seminarista y después los primeros 2 años como ya siendo ordenado, pues me daba cuenta de las necesidades en el seminario. No había una sala digna, ¿verdad? Había un saloncito ahí mal hecho, desordenado, donde entraban los perros a dormir. La recepción no estaba al frente, había que caminar por todo el corredor, y allá por la esquina ya estaba la recepción, mal ubicado. No había un comedor propiamente dicho para los padres, ¿verdad? Necesitábamos salones, los muchachos no tenían condiciones apropiadas para estudiar. Los dormitorios, ¿verdad?, también no estaban en buenas condiciones. Los baños tenían fugas, eran baños viejos, y la instalación constantemente se tapaba, y eso era una alberca, y había filtraciones a la segunda planta o primera planta o planta baja. Entonces, muchas necesidades. Y viendo los gastos fijos, nosotros recibíamos del obispado cierta cantidad, y bueno, pues lo primero era darle de comer bien a los muchachos. Y aun cuando los bienhechores, ¿verdad?, nos daban alimentos, pero no se donaba todo el alimento, había que comprar también cereal, por ejemplo, leche, que a veces no donaban, huevo, eran cantidades de huevos. O sea, a la semana yo creo que fácilmente así como una caja de huevos de esa del Calvario, no sé cuánto, 360 huevos. O sea, y la alimentación tenía que ser balanceada. Y bueno, pues era la nómina de los trabajadores. ¿Te recuerdas como cuántos trabajadores eran? Eran como cocineras, eran como 11 trabajadores. Cocineras 6, eran del campo como 4 o 5. Sí, eran como pero 11. Además secretaria. La secretaria Tere, así es. Y pues
aunado a eso de todos los gastos. La nómina de los maestros. Los maestros, sí es cierto. La nómina del equipo formador. No, pues realmente no, no, con lo que aportaba el obispado pues era imposible, pero a mí me tocó ver y las maravillas de Dios ahí cuando el padre dijo, bueno, pues no hay recursos, entonces vamos a hacer actividades. Y recuerdo las cenas de gala, la cena de gala de primavera que se hacía para los bienhechores, la cena de gala de Navidad, hasta hubo un evento de luchas libres, padre. Entonces bueno, pues, el padre ideaba cosas para poder tener recursos y miren que Dios se manifestaba. Era hacer circo, maroma y teatro, porque hay dos tipos de administradores. Uno que es aquel que recibe y administra, ¿verdad? Y otro que es el que además de recibir y administrar, busca crear fuentes, ¿verdad?, de recursos para los proyectos. Entonces, pues, tengo un defecto, no es presunción, es un defecto, el no quedarme quieto, el ser hiperactivo. Y entonces yo dije, pues mi paso por aquí no sé cuánto tiempo sea, pero yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Entonces era tocar puertas. En el camino Dios nos puso siempre personas que al conocernos, al ver las necesidades y al amar a la iglesia y al seminario, pues ayudaban, algunos con recursos económicos, pero en su mayoría con recursos materiales, ¿verdad? Y así poco a poco se fue construyendo el seminario. Recuerdo que se hizo esa entrada al frente del seminario, se adoquinó, conseguimos todo el adoquín. Bueno, no era adoquín, se consiguió todo el balastro, bueno, se pusieron luminarias, ¿no? También. Sí, está muy bonito el seminario, me encantaba la cruz de flores que tenía el seminario. Era un trabajo enorme y aunado a eso, comenté anteriormente, el padre inició 2 proyectos más porque no podía estar quieto pensando en cubrir todas las necesidades, y surgió el proyecto de la librería y la construcción del propedéutico, padre. Bien, nunca se quedaron los muchachos sin comer, nunca se quedaron los trabajadores sin recibir puntualmente su nómina semanal, ¿verdad? Ni los maestros ni los padres, nunca. La filosofía es esta: tenemos que ser puntuales en nuestros compromisos asumidos si tenemos empleados, colaboradores o trabajadores, siempre puntuales. Y bueno, pues Dios se manifestó en su providencia, y no solamente al ver recursos materiales. Pili, tú también fuiste un signo de la providencia, porque Dios acomodó tus tiempos y te puso en ese espacio, y veo que en el proyecto de Dios no solamente salió ganando el seminario, salí ganando yo, que me ayudaste a cargar la cruz, sino que también saliste ganando tú, porque viviste de cerca todo esto, viste cómo Dios fue llevando la obra hacia adelante, porque nosotros solamente somos siervos inútiles que hacemos lo que tenemos que hacer y a veces lo hacemos mal, pero tú viste todo esto. ¿Y qué fue lo que te convenció entrar a la iglesia? ¿Qué fue lo que pasó en ti al ver todo esto? Tu experiencia ya como cristiana católica al trabajar de esta forma para la iglesia. Bueno, aquí de hecho comentaba la semana pasada que al momento en que yo ingreso al seminario a trabajar, había hablado con el señor obispo de los mormones, y me había dicho que fuera y que sirviera. Pasaron 3 años y entonces, como dice el padre, yo empecé a ver a los seminaristas. Cuando yo estaba trabajando, luego iban y me decían: contadora, ¿es verdad que usted no es católica?
Le decía yo no. Entonces ellos me compartían su testimonio y yo veía la forma en que ellos siempre andaban con su libro, siempre estaban estudiando y yo los veía muy felices. Entonces a mí me empezó a surgir pues qué es realmente la Iglesia Católica. A mí se me había enseñado en esta iglesia que yo pertenecía, que la iglesia había existido en la tierra en la época de Jesús, sin embargo había una apostasía, había ocurrido y la verdad se había perdido y que la iglesia necesitaba ser restaurada. Entonces yo sí tenía dudas en saber qué era lo que se enseñaba. Fue cuando un día en que trabajaba con el padre Cecilio, yo fui y le dije, ¿realmente lo que ustedes hacen es real, es verdad? Y el padre me dijo, por supuesto. Y entonces yo le dije, si es verdad, entonces ¿por qué no me lo enseñan? ¿Por qué no me dicen? Y ahí empezó a nacer, empecé a estudiar el catecismo, como les comentaba, y empecé a ver por mí misma que lo que me estaban diciendo que era nuevo venía de años atrás. O sea, eso ya es hablar acerca de religión, pero quiero decirles que poco a poco fue naciendo en mí el interés y pues el padre principalmente, yo veía el afán con que trabajaba, yo veía cómo Dios les proveía, yo decía, Dios está aquí, al ver todas las formas en que Dios se manifestaba. Y pues eso me llamó mucho la atención. Y hubo otro detalle bien importante. Cuando yo fui con el obispo y le dije, pues he decidido conocer la Iglesia Católica y he decidido, pues adentrarme más en ese conocimiento. Y él me dijo algo que permanece en mí. Aún él me dijo, ¿sabes una cosa, Dora? La Iglesia Católica tiene un poder que nadie se lo ha podido quitar. Eso a mí me causó gran asombro. Yo dije, ¿qué poder es? ¿Qué es el poder que ellos tienen? Ahora sé que pues es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder de la consagración. Recuerdo las palabras ya más después ahorita del Padre Orozco en una Eucaristía. Él dijo, sé que hay muchas iglesias que hacen la representación de la Santa Cena, como le llamamos allá, o le llamaban los mormones. Dijo, pero ellos solamente dan un pan y un agua que simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo, pero dijo, aquí Cristo está vivo, es Cristo Eucaristía. Entonces, esas cosas, esas palabras a mí me llenaron profundamente para confirmar mi testimonio acerca de que la iglesia tenía el poder que el mismo obispo me había dicho y ahora lo he comprobado, padre. Pues entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Que debemos de tener muy presente. La iglesia, llámese iglesia doméstica en la familia, la iglesia, llámese parroquia o diócesis, o la iglesia a nivel mundial, la iglesia se mantiene viva gracias a que aquí el alma de este cuerpo es el Espíritu Santo, como lo ha dicho Pili. Pero la iglesia crece por atracción, no por adoctrinamiento, por atracción. Es decir, si nosotros tenemos conciencia de quién somos y no perdemos nuestra identidad, entonces eso va a hacer que las personas que nos vean vivir nuestra fe, nuestra religión, se les antoje, o al menos se cuestionen, y este loco, ¿por qué hace estas cosas? Y poco a poco ahí de eso se va valiendo el Señor para ir conquistando corazones para Él. Entonces yo entiendo que de esta forma el Señor fue actuando en Pili. En ningún momento le dije, vende con nosotros, ellos están mal, en ningún momento. Yo creo que hay que ser muy respetuosos, ¿o sí lo dije? No, padre, de hecho cuando yo empecé a ir a la Eucaristía Plaza Américas, pues al principio estaba todavía un poco dudosa y usted se acercó a mí y me dijiste, no te preocupes,
Si quieres continuar en tu iglesia, puedes hacerlo. Igual puedes seguir trabajando. Jamás fui presionada, eso lo puedo testificar. Pues todo fue obra del Espíritu Santo que me fue guiando y, como dice, por el ejemplo que yo veía, el amor que existe y la providencia, la presencia viva del Espíritu Santo. Entonces, eso también, ¿verdad? Nosotros, si estamos convencidos de lo que somos, entonces vivamos eso de lo que estamos convencidos, ¿verdad? Vivamos nuestra fe con amor, con pasión, y en el día a día eso nos va a llevar a dar testimonio de Él, que es la verdad, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces las personas que nos vean, algunos primero, otros después, pero seguramente les cuestionamos, porque yo veo que usted va y viene, y ¿por qué hace esto? ¿Le pagan? ¿Qué es lo que le mueve, verdad? Usted dejó su carrera y ahora, ¿por qué? Entonces, esto solamente se entiende desde la fe. Sin la fe no se entiende. También les quiero decir que con esto que hacíamos, los mismos compañeros, ¿verdad? Ahí al interno, en el seminario, decían, ¿pero por qué hace tantas cosas? Porque créanme, en cada evento había que desvelarse. Y yo tengo otro defecto, ya le estoy confesando mis defectos, es una confesión pública. Me gusta que las cosas salgan bien. Ando checando todos los detalles. Y entonces recuerdo que por las noches salí yo a caminar, por ejemplo, cuando se venía el tiempo del evento del día del seminario, y yo checaba toditito, andaba en medio de la oscuridad caminando, si ya estaban los espacios para ubicar a las diferentes parroquias que venían, si ya estaban los señalamientos hacia los baños, llegaba hacia la huerta para ver dónde iban a estacionarse los automóviles, todo lo checaba, todo. Y eso cuestionaba a algunos. ¿Qué quiere este? ¿Qué busca este? ¿Acaso quiere hacer carrera eclesiástica? Les quiero decir que lo que busco es agradarle al Señor. Y lo que hago solamente es devolverle un poquito a lo mucho que me ha dado. Soy un eterno deudor del Señor. Y por eso hago lo que hago. Sin otra intención. Y bueno, pues esto pues no solamente algunos interpretaban para bien y se acercaban y en que le ayudamos, ¿verdad? Otros también cuestionaban. Y eso es lo normal. Y eso también nos lleva a poner los pies en la tierra. En verdad, ¿por qué hago esto? ¿Qué necesidad tengo de...? No. Pero eso siempre es bueno para purificar la intención. En verdad, ¿eso es lo que quieres? Pues adelante. Y el Señor se manifestaba. Entonces, si nosotros no somos probados, la fe se mantiene debilucha. Nuestras convicciones no se ponen recias. Y por eso es necesario también que seamos zarandeados, a veces criticados, cuestionados, para que la intención se purifique y la respuesta se consolide, ¿verdad? Al Señor, que nos llama a hacer lo que hacemos. Bien, Pili, ¿tú recuerdas algún momento así donde se manifestó la misericordia de Dios durante ese tiempo, en esta experiencia, en tu vida o en el seminario? Bueno, en el seminario había ocasiones muy especiales, sobre todo, como dijo el padre, cuando había actividades, cuando era el día del seminario. Yo veía la gente que llegaba de lugares muy lejanos, ¿no? Y entonces ellos aportaban y llevaban como
si fueran ofrendas para Jesús, ¿no? Ellos llevaban para proveer para los seminaristas. Y una ocasión que recuerdo bien especial era un día que, bueno, habían comentado que ese día los seminaristas iban a comer verduras y así, yo los veía así, ¿no? Entonces ese día vi que llegó un señor y llevaba mojarras y llevaba para todos, y fue un día muy feliz, y yo dije, bueno, Dios se manifiesta, y fue un día feliz para ellos, y ellos daban gracias a Dios como gracias, Señor, y fue muy bonito ese día. Entonces vean ustedes, de verdad, Dios está vivo, y cuando hemos pasado por momentos de turbulencia y hay signos de su misericordia, Dios está aquí. O cuando pasamos por algunas necesidades, ¿verdad? Y decimos, ¿y cómo le vamos a hacer? Y Dios se manifiesta. En algún momento, durante este tiempo, recuerdo que estábamos construyendo uno de los salones, antes era gimnasio, ahorita no sé qué es, un salón de usos múltiples en el seminario, ya tiene tiempo que no he ido, pero los albañiles habían levantado los muros, no habían colado cadenas todavía, ni columnas, y que se vino un viento pero fuertísimo. ¿Y saben qué pasó? Se hizo de lado el muro, se hizo de lado, y dije, hijo de mala, tanto trabajo que nos cuesta levantar las cosas, y mira, no pasó nada. Dios mandó a una persona que es amistad y me quiere mucho, y se levantó, y como si nada hubiera pasado, y se continuó la obra. De verdad, Dios nos ama. Después, la librería que comenzamos en el seminario, la llevamos a Plaza Américas. Ahí nos prestaron un espacio. ¿Durante cuánto tiempo estaríamos ahí en Plaza Américas? Fueron varios años, porque la librería inició en el año de 2007 y hasta el año que hace como 2 años que estaba todavía la librería. Bien, entonces como 3 o 4 años en Plaza Américas, pero la librería creció y no pagamos la renta. Creció tanto la librería que entonces tuvimos que salirnos allí, y el obispo, don Luis Felipe, nos proporcionó una casa para la librería. Yo no lo podía creer. Y otro amigo nos apoyó, tenía clima, estaba climatizada la librería, se hicieron trabajos de tabla roca y se puso, pero de primera, con puertas automáticas corredizas, ¿verdad? De primera, porque Dios cuando da bien. Y además teníamos otro punto de venta que era en Plaza América, ¿verdad? Plaza América ya no estábamos por allá abandonados, cerca del McDonald's. Estábamos arriba, enfrente de, ¿cómo se llama? 6 sucursales de la librería. 6 sucursales, o sea, Plaza Américas, Malibran, Seminario, Casa de la Iglesia. En Plaza Américas había 2 módulos. Mire, entonces 6 puntos. Y después, y todo esto tenía 3 intenciones: evangelizar, generar recursos para ayudar al seminario, y además promover el seminario. Entonces 3 intenciones, 3 finalidades. Y así, de verdad, Dios se manifestó en todo el esplendor de su providencia en la librería. Después vino el otro obispo, don Carlos, nuestro obispo actual, y dijo, ya la librería tiene que cerrarse, y se cerró la librería, ¿verdad? ¿Por qué se cerró? Bueno, pues porque así lo quiso Dios, porque las obras de Dios así son. Cuando Él quiere se suscitan, como Él quiere son consumadas, y cuando Él quiere se quitan. Entonces, y en santa paz se quitó la librería, y yo interpreté esto: Dios me ama mucho y
no hay que cansarnos tanto, seguramente que por eso lo está haciendo, ¿verdad? Yo sé que eso fue obra de Dios. El día que el señor obispo dijo que se cerraba la librería, yo no lo entendía, pero ese mismo año, bueno, al año siguiente vino la pandemia y entonces todos los negocios cerraron. Sé que no hubiésemos podido pagar la nómina de los trabajadores, entonces fue obra de Dios. Pues ahí está. O sea, y damos testimonio de que Dios siempre se nos adelanta, siempre se nos adelanta. Y que de momento no lo entendemos y nos rebelamos contra Él y podríamos pelearnos, ¿verdad? ¿Y por qué son tan injustos? Pero Dios siempre actúa para bien nuestro, para protegernos, porque algo está por venir. Entonces te cierra esta puerta porque posiblemente por ahí no te va a convenir seguir caminando, ¿verdad? Entonces veamos todo desde la fe. Veamos todos desde la fe y no nos vamos a amargar la existencia, no nos vamos a pelear con nadie y todo es para bien. Como dice la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, todo aprovecha para bien de los hijos de Dios, todo aprovecha para bien. Entonces todo con clave de fe. Y bueno, pues después de esto, pues teníamos también ya terminamos la construcción del seminario, las obras de remodelación, etcétera, y pues yo no me podía quedar quieto. Y como había pasado por siendo director espiritual del propedéutico, yo dije, pues los seminaristas, y esto surgió porque a nivel nacional había participado en encuentros, ¿verdad?, con formadores, otros formadores de otros seminarios, representando a otros seminarios del país. Entonces me di cuenta que nuestro seminario estructuralmente tenía algunas fallas en la formación y por eso surgió el proyecto de construir un propedéutico, un espacio que fungiera como una especie de noviciado para que desde el principio se enamoraran los muchachos de la vocación, ¿verdad?, intensamente, y trabajaran intensamente los cimientos de lo que después iba a ser pues el edificio de su formación. Porque cuando llegaban directamente del seminario menor o de fuera, sin pasar por el seminario menor al seminario mayor, entonces aquellos muchachos que ya van avanzados, algunos tienen ya vicios, ¿verdad?, son colmilludos. Oye, mira, si te regaña, no le hagas mucho caso, tú dile sí, pero al ratito no lo hagas. Entonces, y gracias a Dios que Dios también se manifestó, ¿verdad?, a través de una familia que comenzamos la construcción del seminario y les propuse, me dijeron sí. Les había dicho primero que para un asilo, y les agradó la idea, un asilo para sacerdotes ancianos. Pero después les dije, fíjense que mejor urge un propedéutico. ¿Qué les parece si terminamos el propedéutico y después nos regresamos con un asilo para sacerdotes? Me dijeron, sí, nos parece bien. Y comenzamos la construcción del propedéutico. ¿Te acuerdas dónde iba a ser el propedéutico? ¿Cómo estaba todo eso, donde ahora es el propedéutico? Sí, no había nada, de verdad. Es increíble el edificio cómo quedó. Y entonces, como un año y medio, con todo estaban trabajando los contratistas y echando la cimentación. Realmente los cimientos del propedéutico son muy sólidos. Decían, ahí está enterrado como 1 millón de pesos aproximadamente entre varillas, ¿verdad?, el concreto y todo el material. Bien. Y cuando iban los muros más o menos a la mitad de la segunda planta, todo estaba así en obra negra. Me dijeron, padre, no le podemos seguir ayudando, porque habíamos ganado una licitación con TAMSA, pero ya se venció el contrato y no tenemos más recursos. Todo lo que se había ganado ahí fue para el propedéutico, pero ahorita no tenemos ya dinero. Y les dije, no se preocupen, pero aquello que les pedí, yo no lo obedecí. Yo sí estaba muy preocupado.
¿cómo le voy a hacer? No sabía. Y Dios mandó 2 ángeles. Aquel amigo del que les había dicho que me estima muchísimo y una tía, ¿verdad? Me apoyaron. Después de 1 año yo iba para el propedéutico, me daba muchísima tristeza, la varilla se estaba oxidando, el bejuco enredándose pues en los muros, y dije, ¿cómo le voy a hacer? Señor, ayúdame. El Señor me hizo ver que la obra no era mía, que la obra era de Él, que Él tenía todo planeado, tenía los medios y los tiempos, y cuando Él quiso, se volvió a arrancar la obra hasta que se terminó. Cuando yo salí del seminario, ¿verdad?, y me vine a la parroquia de Santa Ana, todavía aquí, el primer año, atendía la parroquia, pero por las tardes tenía que ir a supervisar cada tercer día, cada 8 días, cómo van los albañiles y estar al tanto de lo que les hacía falta, y así. Pero estos 2 ángeles que me acompañaron, y algunas otras personas, con algunos eventos, gracias a Dios, se terminó la construcción, y no lo podía creer. ¿Te acuerdas el día de la inauguración? Sí, lo recuerdo. Recuerdo ese día, fue muy especial, fue el señor obispo y se inauguró, y algo que, bueno, creo que todos terminamos con lágrimas en los ojos, en el momento en que el Padre dijo, hemos hecho de todo, hemos buscado, hemos pedido, hasta hemos vendido fierro viejo y periódico, pero el propedéutico está terminado. Sí, la verdad. Ese es un signo también, y damos testimonio de que Dios existe, es misericordioso, porque de mí, el último de sus hijos y el más pecador, se valió para hacer esta obra. Pero también Dios es providente, Él proveyó, fue gracias a Él, gracias a Él. Y bueno, después terminó ese año, y dije, y ahora en la parroquia, tengo 1 año aquí, es hora de empezar a hacer algo. Y comenzamos con el proyecto evangelizador, ¿verdad? Le dije a mi consejo de pastoral parroquial, vámonos, y me los llevé 1 semana completa, de lunes a viernes, a Cholula, Puebla, a un curso, se llama Diócesis en Misión. Y después de que terminó el curso, en la semana los convoqué a reunión para retroalimentarnos, y la pregunta era esta: ¿creen ustedes que valió la pena eso? Por supuesto que valió la pena. El proyecto de una parroquia, de tener una parroquia, construir una parroquia evangelizada y evangelizadora, les fascinaba, venían convencidísimos. Y entonces les dije, ahora, ¿qué proponen? ¿Qué hacemos? No, pues ahora hay que decirle a los demás que es por aquí, no hay otra. Y solicitamos prestado el Teatro Gutiérrez Barrios, convocamos a todas las comunidades, a todos los grupos, a todos los que quisieran venir, pedimos que vinieran 2 días a darnos, no un sábado, todo un sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todo lo que vimos una semana sintetizado en ese tiempo, todo un sábado, de las 9 a las 6. Y cuando terminamos, les dije, ese curso se llama Visión Global. Les dije, ¿qué es lo que ustedes proponen? ¿Le seguimos por aquí o no? Por supuesto, por aquí le seguimos. Y gracias a todo esto, pues tenemos una parroquia viva, es pequeña en territorio, pero muy grande en expectativas, con una intensa actividad pastoral, que de verdad aquí damos testimonio de que está Dios actuando, y se manifiesta su misericordia y se manifiesta su providencia. Y bueno, pues hasta el último momento vamos a seguir trabajando por este ideal, por este proyecto. Se vale soñar, ¿verdad? Y el último regalo, el último signo de la providencia es Casa Santa Ana.
Porque Casa Santana no se construye así por un decreto presidencial, un decreto desde el púlpito, ¿verdad? O desde el escritorio. Es fruto de un proyecto evangelizador. Si no, sería un elefante blanco. Aquí no se hace obras altruistas, no. Aquí se hacen obras de caridad. Donde hay fe, hay obras de caridad. Aquí no hay voluntarios, aquí hay servidores. Aquí no se hacen actividades ocasionales. Aquí se hacen actividades procesuales. Entonces, damos testimonio de que Dios existe, de que Dios está vivo, de que Dios manifiesta su providencia y su misericordia. Damos testimonio, ¿verdad, Pili? Damos testimonio de que Dios manifiesta su misericordia. He visto tantas cosas y yo creo que entre todos los proyectos que había en el seminario que se juntaron al mismo tiempo, pues el seminario, que había que pagar las nóminas, que había que los mantenimientos, los seminaristas, estaba la librería y al mismo tiempo estaba el propedéutico. Yo veía al padre que corría para todos lados, pero nunca faltó nada. Dios siempre pues llenó todo y todo salía perfecto. Así es una maravilla de Dios. He aprendido a confiar porque tengo conciencia de que soy solamente un siervo inútil trabajando en la gran viña del Señor. No me quejo de los dineros, nunca me he quejado. Ha habido ocasiones donde no tengo un peso. Padre, yo en muchas ocasiones pido una disculpa porque yo sí he fallado. Yo he dicho, pero es que no hay y Dios proveerá. Tranquila, Dios proveerá. He visto manifestaciones gloriosas y exactamente yo le puedo decir, padre, es que me faltan 13,000 pesos para la nómina, y de pronto hay un donativo, alguien llega y da exactamente la cantidad. Eso es glorioso. No más, la cantidad exacta. Dios nos tiene así, como la revelación al que le compartió al profeta Daniel, pesado y medido. Y es lo que le digo a Pili, pesado y medido. Dios nos tiene medidos, ni más ni menos, exacto, ¿verdad? Cuando estaba de economo en el seminario, este cuate planea como si tuviera millones. Está loco. Pensaban que tenía yo mucha lana. De verdad, Dios sabe que muchas veces los zapatos, ha habido ocasiones en que he andado con zapatos rotos, pero bien boleaditos, ni se ven. O sea, una pobreza asumida con dignidad y con convicción y por amor. Me gusta andar limpio, me gusta estar bien presentable, sí, pero solamente Dios sabe, ¿verdad? Entonces, cuando me da, bienvenido, y cuando me quita, bienvenido, lo que tú quieras, Señor. Cuando estamos aquí también en la parroquia, ¿verdad? Ha dicho Pili, de verdad, en tiempo de la pandemia, ¿cómo le vamos a hacer? Pero no nos pusimos a llorar, nos pusimos a producir. ¿Qué había que producir? Nos pusimos a producir cloro. Pues es hora de vender cloro, hora de vender limpiadores. Y se me echó a perder una camisa porque empecé con los experimentos, ¿verdad? Comprando hipoclorito y haciendo las combinaciones. Pero no, porque escuché esta conferencia de Carlos Casuga, que decía, cuando hay crisis económicas, no creas que todos pierden, unos cuantos ganan. Y en esta crisis, tú decides de qué lado vas a estar. Yo dije, pues, yo no voy a estar del lado de los perdedores. Yo voy a estar del lado de los que ganan siempre, porque ahí está el Señor. Entonces, esto es cuestión de actitud, de confiar en Dios, que es providente. Y entonces, ahí estuvimos, ¿verdad? Y los trabajadores, pues, no fueron enviados a sus casas, pero a todos se les pagó a tiempo, ¿verdad o no? Sí, padre. A todos se les pagó.
gloria a Dios que se pudo hacer. Claro, gracias a la ayuda de todos los de la parroquia. Sí, de verdad. Y ese es nuestro testimonio. De verdad que Dios ha estado grande con nosotros. Pero todo esto es hacer un constante ejercicio de ponerte los lentes de la fe para poder ver el paso de Dios por nuestra vida, los signos de su providencia y los signos de su misericordia. Yo te invito a que lo hagas y no vas a ser defraudado. Dios no se ha ido, siempre está. Detrás de los nubarrones que puedas tú estar viviendo en ese momento en tu horizonte existencial, Dios está. ¿Es así? Así es, Padre. Dios está siempre presente. Y yo me siento agradecida por todas esas manifestaciones que he recibido. No soy perfecta, quiero decirles que yo soy la primera que siempre he estado sobre el Padre, sobre los pendientes, pero he visto tantas manifestaciones que pues me siento dichosa de participar también en esas bendiciones. Yo quiero que tú seas un signo de la divina providencia. Te invitamos, te llamamos a la caridad, a hacer este ejercicio de amor solidario por los que menos tienen. Estamos en el proyecto de la tómbola de mamá para este próximo miércoles 18 de mayo, aquí en Casa Santana. El boleto es de 10 pesos, y son 50 boletos los que trae el talonario. Querer es poder. Tú, por ser parte de esta comunidad de Santana, eres el gran signo de la misericordia y de la providencia de Dios cuando eres solidario con los que menos tienen. Que Dios derrame en ti su Santo Espíritu para que siga siendo un signo vivo en medio de esta comunidad que tanto te necesita. Que Dios les bendiga. Gracias, Pili, por estar aquí. Gracias, Padre. Gracias por su ejemplo, por su ayuda y por su paciencia conmigo. Porque Dios ha sido paciente con nosotros, tenemos que ser también con nuestros hermanos. El Señor esté con ustedes. Su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Nos vemos el próximo viernes en este canal. Y recuerda, próximo viernes, ya es Viernes Santo, es día de ayuno y abstinencia. Te invito que si también necesitas reconciliarte, recuerda que a esta hora, aquí en la parroquia, estamos confesando. A lo mejor todavía alcanzas. Te esperamos. Ven a la parroquia. Hoy hemos estado confesando desde las 5 y posiblemente terminemos a las 8:30 de la noche. Pero ven, el Señor te espera para que te reconcilies con Él, pero también entre nosotros los hermanos. Te esperamos.